Hola, hola, que Dios les bendiga, Jesús les ama. Soy una embajadora del Espíritu Santo. El Señor desde pequeña en todas las iglesias que daban las buenas nuevas y llamaban a que recibieran a Jesús, ahí estaba yo corriendo, aceptando al Señor, porque el Señor dice en su palabra en Jeremías que sabe los planes que tiene con cada uno de nosotros antes de la barriga de nuestra madre. Ya estamos predestinados que vamos a contestar la gran comisión. Y por último se me acercó una señora con mucho amor en un supermercado que vino de una ciudad lejos a comprar unas galletitas que se pueden comprar en cualquier lugar. Y me dice, debería venir a un estudio de la Biblia que tenemos en un apartamento con un apóstol que ha llegado. Y yo le digo, en ese tiempo yo no creía en las iglesias por todo lo que había visto en las noticias y había escuchado, porque como sabemos, los enemigos de nuestra alma, la potestad es el enemigo, no quieren que el propósito de Dios se cumpla, pero Dios es Dios. Los propósitos de Dios no se pueden dejar de cumplir. Entonces me dice, venga, que con mucho amor, y ahora entiendo que era un fruto del Espíritu Santo, estaba llena del Espíritu Santo y siendo dirigida por el Espíritu Santo. Y le digo, no, yo no creo en eso, yo no voy para allá. Y me dice, el Señor tiene maneras de llamarnos. Y me da la dirección del lugar. Bueno, luego pasa el tiempo y voy a otra ciudad y hay un joven que me invita, me dice, debería venir a un grupo de la Biblia que tenemos. Y le digo, pero qué cosa, ¿y dónde está el grupo? Y era en el mismo apartamento. Y digo yo, bueno, eso que me dijo la señora debe tener algún sentido, porque cuando uno no conoce al Señor, no conoce al Espíritu Santo, cree que todo es coincidencia y cree que todo es casualidad. Pero las cosas de Dios no son casualidades, son diosidencias, no son coincidencias. Y el Espíritu Santo nos persigue hasta que se cumplen los propósitos, hasta que entendemos lo que debemos entender. Y le digo a mi hija, yo voy a ir a ver este grupo porque ahora se me van a aparecer en todas partes. Y voy a tener que ir. Cuando voy al apartamento están llorando, se están desahogando. Y cuando viene el apóstol y me dice, usted es una líder. Y yo digo, ¿y por qué usted me dice eso? A mí nadie me ha dicho eso. Y me dice, si usted se queda aquí, me dice el otro señor que estaban discipulando para ser el pastor de la obra que querían levantar. Me dice, si usted se queda, usted va a saber quién es usted. Nosotros no sabemos por qué el Señor la trajo, pero si usted sigue viniendo, va a saber quién usted es para el reino. Entonces pasó el tiempo y con el libro de Juan, era todo Biblia, Juan, Mateo, los evangelios, las buenas nuevas del Señor, que son Mateo, Marco, Lucas y Juan, nos estaban discipulando, y de ahí salían muchas cosas, nos sanábamos, porque cuando nosotros hacemos lo que dice Romanos 10:9, que proclamamos con nuestra boca que Jesús es nuestro Dios y Salvador, somos salvos. Y ahí viene el Espíritu Santo a vivir en nosotros. Luego nos bautizamos, como vemos en Mateo 2, y porque Él lo hizo por sumersión, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Luego entendemos lo que dice Juan 14:6, que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y la única manera de llegar a Dios. Y en Juan 3 vemos que es por agua y espíritu que somos bautizados para tener una nueva vida. O sea, ahí comienza el nuevo renacer, que toma tiempo, porque Él dice en su palabra que si queremos ser su seguidor, que le demos nuestra cruz a diario,
porque de qué nos vale ganar la vida, el mundo, si perdemos la vida. Entonces, esas cosas nos las hace entender para luego contestar la gran comisión que está en Mateo 28 del 18 al 20. Y esas cosas el Señor me las fue haciendo entender, y un día me hinqué en el baño y llamo a la joven que ayudaba al apóstol y le digo: yo quiero recibir ese Jesús que da amor incondicional, que dio la vida por nosotros. Y me dice: por teléfono. Digo yo: sí, ahora lo necesito recibir, necesito arrepentirme. Y hicimos la oración de: Jesús, perdóname, entra en mi vida, yo te la doy como mi Dios y Salvador. De hoy en adelante quiero una vida nueva y una vida eterna. Y ahí sentí un baño del Espíritu Santo muy fuerte, un caliente, un gran amor que nunca había sentido. Porque todo el que tenía que representar eso, lo había roto de diferentes maneras, porque eran humanos sin Cristo. Y luego tuve una urgencia de que me bautizaran. Bautícenme. Y buscaron una tinita de metal en una iglesia de recuperación de adictos a alcohol, a la droga y a diferentes cosas. Y ahí me bautizaron. Cuando yo salí de esa agua lloraba. Sentí que nací de nuevo. Es una experiencia que se le recomienda a todo el mundo, porque es algo que nunca lo va a olvidar. Y es ahí cuando comienza el nuevo renacer. Y tiene que ser por sumersión en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y la persona estar llena del Espíritu Santo para que ese Espíritu Santo también venga a nosotros, que ahí es donde hablamos de la santidad, que se ha hecho creer que es una santidad de apariencia, pero es una santidad de espíritu, porque somos apartados para el Señor, para la gran comisión, para caminar en la autoridad del Espíritu Santo, porque nada de esto lo podemos hacer por naturaleza, lo tenemos que hacer con el Espíritu Santo, que Dios vino a morir por nosotros como hombre. Lo vemos desde Génesis hasta Apocalipsis, la venida del nacimiento del Señor y cómo comienza y cómo termina todo, y luego para morir en la cruz por nuestros pecados, para que nosotros seamos salvos, tengamos perdón, sanación, propósito, vida eterna, frutos, dones, para pasar por el proceso de santificación, que es un proceso, hasta que se termine nuestra vida y nos vayamos con el Señor, donde le vamos entregando nuestras cargas, nuestras luchas, lo que necesitamos sanar, y Él nos va llenando, vamos vaciándonos del hombre, la mujer vieja, y nos llenamos del Espíritu Santo, como vemos en Hechos 2, y también para nosotros saber los dones, los frutos, vayamos a Gálatas 5, para saber los dones en 1 Corintios 12, 13, 14, Romanos 2, Efesios 4. También tomémonos el tiempo de leer Apocalipsis 21 y Mateo 24, que nos habla de que van a venir muchos falsos profetas, muchos falsos maestros, que no nos dejemos engañar. La palabra dice que su pueblo perece por falta de conocimiento, y nosotros no queremos ser ese pueblo. Y queremos estar llenos del Espíritu Santo, entender el Espíritu Santo, la justificación, la santificación, para que podamos contestar la gran comisión, que es que después que la persona confiesa con su boca que Jesús es su Dios y Salvador, como dice en Romanos 10, 9, y en Juan 14, 6, que dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y la única manera de llegar a Dios. Y leemos Juan 3, el Espíritu Santo, si la persona que le compartió tiene el Espíritu Santo, lo recibe. Por eso tenemos que santificarnos cada día, tener cuidado con lo que escuchamos, con lo que vemos,
con lo que entra por nuestra boca, para que podamos ser una tierra santa, para que cuando vayamos a un lugar, ese lugar se convierta en una tierra santa. A la gente recibir a Jesús, se termina la idolatría, se termina la adicción, se termina el egoísmo, la avaricia, todo lo que no es de Dios, lo que Dios no nos formó, se termina, porque la gente dice que hay tanta maldad, por eso no cree, pero es porque no lo buscan, porque el que ha recibido a Jesús recibe los frutos que no se compran ni se aprenden, pero son paz, paciencia, amor, humildad, y vemos todo eso en la Biblia cuando la leemos. Entonces ahí, como había dicho, se tiene que bautizar en sumersión la persona en agua, como lo hizo el Señor cuando vino como hombre. Él nos vino a dejar el ejemplo de cómo nosotros vivir. Si nosotros queremos saber qué tipo de cristianos debemos ser, los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, es el ejemplo que debemos seguir. Cada día tenemos que decir: Señor, menos de mí, como dice Juan 3:30, menos de mí, más de ti, Señor, que te vean a ti, que te escuchen a ti. Y con eso viene persecución, calumnias, todo lo que dice la palabra. Y en Mateo 5 dice que bendecidos son aquellos que pasan esas cosas y se mantienen, que por la maldad de muchos se enfrían, pero si nos mantenemos hasta el final, veremos la nueva tierra y el nuevo cielo, como dice en Apocalipsis 21. Tómense el tiempo de leer estos libros. Y luego, después de bautizarse en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, esa persona recibe el Espíritu Santo como Dios cuando vino como hombre, que lo vemos en Mateo 2. Entonces se le indica a la persona que el paso número 1 es muy importante. Luego se le dice a la persona que ore. Si no es usted que lo va a discipular, que se lea Efesios 4, Romanos 12, Primera de Corintios 12, 13 y 14, para que entienda su don revelado por el Espíritu Santo. Los humanos, nunca el Señor nos hizo para depender de un hombre o de una mujer, sino del Espíritu Santo. El Señor dio dones para que podamos llevar a esa persona a la madurez, para que pueda contestar la gran comisión. No fue para retenerlo, no fue para ser miembros, no fue para ser un club donde retenemos a la gente, no, fue para enseñarles, para que reciban a Jesús, se bauticen, reciban el Espíritu Santo, las enseñanzas y sean comisionados. Y el que les enseña, que vemos eso en Primera de Juan, es el Espíritu Santo. Es con el Espíritu Santo y la guía del Espíritu Santo que podemos ser instruidos e instruir. Entonces también en Gálatas 5 vemos los frutos de la carne y el Espíritu, que se consiguen al igual que los dones al recibir a Jesús, bautizarse y recibir el bautismo del Espíritu Santo, al declarar a Jesús como su Dios y Salvador. Es importante dirigir a la persona a leer la Biblia, porque otra vez dice la palabra que su pueblo perece por falta de conocimiento. Y Dios no quiere que nos engañen, Dios no quiere que vivamos una vida sin entender, sino que podamos entender lo que necesitamos entender para contestar la gran comisión con la fuerza del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es la gran comisión con el Espíritu Santo? Hacer discípulos, hacer más discípulos, hacer más y más discípulos, hacer discípulos maduros con el tiempo y la entrega diaria de los discípulos a Jesús. Hacer más y más discípulos que se multipliquen. Todo esto solo se logra con la dirección, descanso y llenura diaria en el Espíritu Santo, para ser una tierra santa por donde el Espíritu Santo pueda manifestarse. Entonces, si tienen más preguntas y necesitan entender, la palabra dice:
Pregúntenme, dice el Señor. El que necesita sabiduría, pídamela. En el enlace que voy a poner abajo en la descripción, también es una página de discipulado. Comienza en español con el libro de Mateo y luego hay testimonios y otras lecciones de discipulado. Pidámosles al Señor que nos haga discípulos, que hagan más discípulos y que hablen con la verdad, que entiendan el Espíritu Santo, santificación, justificación, para que su reino venga y su propósito se cumpla. Y todo esto en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.